Hola, mi nombre es Ikereli Abril, y soy estudiante de primer año de la carrera Automatización y Control de Procesos Industriales. Hoy voy a hablar sobre un tema fundamental para entender cómo funciona la electrónica digital, la señal de reloj y los tipos de disparos. Podemos imaginar la señal de reloj como si fuera el pulso del corazón en un ser humano. Así como el corazón marca un ritmo constante que ordena el funcionamiento del cuerpo, la señal de reloj marca el ritmo de los circuitos electrónicos. Sin ese ritmo, los sistemas digitales no tendrían manera de saber cuándo deben ejecutar una instrucción, cuándo deben guardar un dato o cuándo deben comunicarse con otro dispositivo. En esta presentación voy a explicar qué es la señal de reloj, cuáles son sus parámetros principales, qué diferencias existen entre una señal ideal y una señal real, cómo se clasifican los relojes, qué problemas suelen aparecer en ellos, cómo funcionan los disparos por nivel y por flanco, y finalmente algunas de sus aplicaciones más importantes. La señal de reloj es una onda periódica que se repite constantemente en el tiempo. En el mundo digital, esta onda alterna entre dos valores, el 0 lógico y el 1 lógico. Eso significa que la señal va cambiando entre apagado y encendido de manera muy rápida y regular. Generalmente, se la representa como una onda cuadrada, porque sus transiciones entre alto y bajo son casi instantáneas, aunque en la práctica no siempre lo son. Parámetros. La señal de reloj se puede describir con 4 parámetros muy importantes. Periodo, es el tiempo que tarda la señal en completar un ciclo. Un ciclo sería el paso de bajo a alto y luego otra vez a bajo. Frecuencia, indica cuántos ciclos ocurren en un segundo. Cuanto más alta sea la frecuencia, más rápido trabaja el sistema digital. Por ejemplo, si decimos que un procesador funciona a 3 GHz, significa que está ejecutando 3.000 millones de ciclos de reloj por segundo. Ciclo de trabajo, también llamado duty cycle, nos dice cuánto tiempo, dentro de un ciclo, la señal se mantiene en nivel alto. Lo habitual es que sea el 50%, pero no siempre es así. Amplitud, es la diferencia de voltaje entre el 0 lógico y el 1 lógico. Dependiendo de la tecnología puede ser de 0 a 5 voltios, de 0 a 3.3, o incluso de 0 a 1.8 voltios en circuitos más modernos. Señal ideal contra señal real. En teoría, la señal de reloj debería ser perfecta, con cambios instantáneos, niveles claros y tiempos exactos. Pero en la práctica eso nunca ocurre. Siempre existen problemas como el ruido eléctrico, pequeñas deformaciones en la forma de onda o variaciones en la duración de los ciclos. Esto puede parecer un detalle, pero en sistemas que funcionan a muy altas frecuencias, como los procesadores modernos, una mínima variación puede generar errores graves, bloqueos o pérdida de datos. Clasificación. Los relojes no son todos iguales. Podemos clasificarlos de varias maneras. Según su origen, existen relojes externos como los generados a partir de cristales de cuarzo. Estos son muy precisos y estables. También hay relojes internos que se generan dentro de un microcontrolador. Son más simples y económicos, pero suelen ser menos exactos. Según su distribución, hablamos de un reloj global cuando todo el sistema comparte la misma señal. En cambio, hablamos de un reloj local cuando cada parte del sistema genera su propia señal a partir de la principal. Según su simetría, un reloj es simétrico cuando pasa el mismo tiempo en nivel alto que en nivel bajo. Y es asimétrico cuando esos tiempos son diferentes. Como mencioné antes, las señales de reloj no siempre llegan perfectas. Estos son algunos de los problemas más comunes. Skew es la diferencia en el tiempo de llegada de la señal de reloj a distintos puntos del sistema. Puede causar que algunas partes del circuito se adelanten o se retrasen. Jitter, son pequeñas variaciones aleatorias en la duración de los ciclos de reloj. Glitches, son pulsos falsos provocados por el ruido o por transiciones mal controladas. Metastabilidad. Ocurre cuando un flip-flop recibe la señal en un momento inadecuado y queda en un estado inestable, lo cual puede generar errores. Tipos de disparo en flip-flops. Ahora vamos a lo más importante, cómo responden los flip-flops, que son los elementos básicos de memoria, frente a la señal de reloj. Disparo por nivel. Aquí, el flip-flop responde mientras la señal de reloj se mantenga en un nivel, ya sea alto o bajo. El problema es que si la entrada cambia varias veces en ese periodo, el flip-flop puede generar múltiples respuestas, lo que no siempre es deseado. Disparo por flanco. En este caso, el flip-flop solo responde en el instante exacto en el que ocurre una transición. Puede ser en el flanco de subida, es decir, cuando la señal pasa de 0 a 1, o en el flanco de bajada, cuando pasa de 1 a 0.
Este método es el más utilizado en los sistemas digitales modernos porque asegura una sincronización mucho más precisa y confiable. La señal de reloj está presente en casi todos los dispositivos electrónicos que usamos a diario. Algunos ejemplos: en los procesadores, cada instrucción que se ejecuta depende de un ciclo de reloj. En las memorias RAM, las operaciones de lectura y escritura se realizan al ritmo del reloj. En los contadores digitales, cada pulso de reloj hace que el contador aumente su valor. En los protocolos de comunicación como SPI o I2C, el reloj es compartido entre dispositivos para asegurar que los datos lleguen de forma sincronizada. Incluso en sistemas de audio y video, la señal de reloj permite que la información se transmita y procese en el momento correcto, evitando fallas y pérdidas de calidad. En resumen, podemos decir que la señal de reloj es el pulso vital de los sistemas digitales. Es la que permite que los circuitos trabajen de manera ordenada, sincronizada y confiable. Los disparos por flanco son los más utilizados porque aseguran precisión y evitan errores, mientras que el disparo por nivel, aunque más simple, puede generar problemas en sistemas complejos. Sin la señal de reloj, no existirían las computadoras, los teléfonos, ni prácticamente ningún sistema electrónico moderno. Por eso, aunque a veces no le demos tanta importancia, el reloj es uno de los elementos más esenciales de la tecnología digital. Eso es todo, MUCHISIMAS. Gracias por ver, hasta la próxima.